Y bueno amigos, espero que estén listos para una nueva recopilación de cositas que traigo yo diariamente aquí al canal y que bueno, hoy vengo bastante cargado. Creo que va a ser un día muy interesante porque entre otras cosas vamos a revisar lo de Hausen, que me pareció de suma importancia ver a lo que ha hecho Hausen. Lo que ha hecho Hausen me parece chévere porque al final es algo que le está perjudicando directamente y ha pegado un rajadón acerca de lo que ha pasado con su expulsión y lo que sucedió recientemente a este hombre. Y bueno, les voy a pedir una sola cosa porque también ha habido un montón de cosas relacionadas con el tema del caso Negreira. Les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos, chicos. Vamos a arrancar con lo de Hausen, enseguida vamos a meternos con algo de Negreira y al final vamos a escuchar algo de Iñaki Angulo, que yo ayer creo que les dije, o en estos días les dije, que cada día veía menos los videos de Iñaki por una cuestión de que me parece que está un poco desubicado en algunos sentidos, ¿no? Pero creo que en este tipo de cosas es que es básicamente el mejor y eso no se le puede quitar en lo absoluto, ¿no? Pero vamos a empezar, como les dije, con lo de Hausen porque publicó esta imagen en sus stories de Instagram. Número 2, el VAR no... Bueno, lo primero decía, el punto número 1 decía que Gil Manzano expulsaba de manera injusta a Hausen. El número 2, el VAR no entra y lo permite. El Real Madrid juega con uno menos, 2/3 del partido. Sí, 2/3 del partido. El CTA reconoce el error. El CTA sanciona una vez reconocido el error con otro partido a Hausen. Y bueno, aquí abajito, eso fue una imagen que él publicó y le añadió esto. O sea, admite el error, pero sigo sancionado. Buena imagen para el fútbol español. Chicos, hay que hacerlo, de verdad, este tipo de cosas hay que hacerlo. Mucha gente pues está diciendo que Hausen no debería caer en ese terreno, que no sé qué, que genera violencia, ese tipo de cosas absolutamente patéticas que venimos escuchando, pero es que es una realidad y me parece increíble que después de haber admitido el error, incluso se haya mantenido la sanción y creo que le han puesto un partido. O sea, una cosa increíble lo del fútbol español en general. Y chicos, me aprovecho para que hagamos algo muy interesante porque recientemente, ayer vimos en Anfield a Simeone haciendo el ridículo de una manera increíble y es buen momento para recordar algo que yo quería colocarles aquí, aunque no sé si va a poder colar porque tiene una musiquita ahí que sospecho tiene copyright, pero no quería dejar pasar la oportunidad de colocarles estas declaraciones cuando Courtois celebró aquel gol en el Metropolitano. Recuerden pues esto. No justifica el generar las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas. Porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Bueno, que espero que ya Simeone haya ido directamente a la UEFA a solicitar su sanción, ¿no? O sea, vamos a ser correctos, vamos a ser justos, pero también vamos a hacerlo con nosotros mismos. Así que me voy a ir directamente a las oficinas de la UEFA y voy a pedir que se me sancione pese a que soy un protagonista porque yo he ido directamente a encararme con un señor en una grada y ese tipo de cosas, pues como dije en su momento con Courtois, soy un tipo absolutamente correcto, no deberían hacerse, ¿no? Es que me parece increíble. La frase con la que ha acompañado ese video que acabamos de ver es: no escupas para arriba, porque lo más probable es que te termine cayendo la saliva en la cara y es una realidad absoluta y total. Vamos a meternos con algo sobre esto de Rubén Martín que me pareció maravilloso y brillante. Si lo que hizo el Cholo con la grada de Anfield lo hace Vinicius, no solo es portada en todos los periódicos, sino que habría gente diciendo que Vinicius se merece todo lo que le pase porque está provocando. Un entrenador no puede irse a la grada. O sea, un entrenador no puede tirarse a la grada e ir a pegar a un tío o a ir a recriminar a un tío. No justifica lo que hizo el Cholo. Ahora bien, el Cholo tiene razón en su queja. Y cuando hablo del Cholo hablo de Vinicius, porque como yo esto ya lo he dicho de Vinicius, yo sí lo puedo decir. Hay gente a la que le parece bien que a Vinicius le tiren balones de playa y le insulten y luego dicen que Vinicius es el que provoca y cuando se lo hacen a uno de su equipo, entonces ya no parece lo mismo. O sea, por un lado quiero decir que el Cholo tiene razón en reclamar que se deje de insultar desde la grada, porque hay muchos que pensáis que al fútbol uno va a desfogarse. No estoy de acuerdo. El Cholo dijo, es que ahora que se está peleando contra los insultos racistas deberían erradicarse todos los insultos de fútbol. Y yo estoy de acuerdo 100% en eso que dice el Cholo Simeone. Entonces, que todos callados hasta que acabe el partido, no. Animando, no insultando. Si tú vas al fútbol a provocar e insultar, te deben echar de la grada. Yo estoy en eso. Ahora bien, dicho esto, si lo que hizo el Cholo con la grada de Anfield lo hace Vinicius con la grada de Anfield o con la grada de cualquier estadio de la liga,
Pica no solo es portada en todos los periódicos, sino que habría gente diciendo que Vinicius se merece todo lo que le pase porque está provocando. Los que ahora defienden que el Cholo ha sido provocado y que por lo tanto es una reacción a una provocación, y es verdad, no lo defienden con Vinicius. Cuando es Vinicius el que se encara con la grada, no les parece gravísimo. Entiendo a toda esa gente que en cuanto vieron al Cholo irse a la grada por el tío del Liverpool, infame, que la gente lo primero que pensara es, la que está liando Vinicius, ah no, que es el Cholo. Yo siempre defiendo lo mismo. No deberían insultar a nadie en una grada de fútbol, pero yo pienso lo mismo cuando se lo hacen a Vinicius que cuando se lo hacen al Cholo. Y lo digo, y lo habéis escuchado otras veces. Pues el problema es la diferente vara de medir que hay para esto. Y sí, efectivamente, yo en cuanto vi al Cholo irse a la grada por el tío ese, pensé en si lo hace Vinicius, ¿de qué estaríamos hablando? Incluso le metería en la misma sanción, pues querría verlo. Es que es sencillamente maravilloso, de verdad. Y mira que Rubén Martín no es santo de mi devoción, no es uno de los personajes que yo diga, wow, qué tipo tan increíble, no, pero creo que aquí ha estado acertadísimo y es una realidad, siempre la doble vara de medir, por eso es importante que nuestras palabras vayan combinadas con nuestras acciones porque terminamos haciendo el ridículo que acabamos de ver de Simeone, el que, ay no podemos caer en esas provocaciones, que no sé qué, y ahí está haciendo un papelón histórico Simeone. No vamos a meternos de lleno ya con lo del tema de Negreira porque hoy una de las cosas llamativas, bueno, Bartomeu salió a decir alguna barbaridad y que es lo que los medios de comunicación pues, han estado como sacando al ruedo. Pero por cierto, creo que lo más llamativo de lo que ha pasado hoy es esto, que el hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Javier Enríquez, dice, el hijo de Negreira acusa al Barcelona y a su padre. Los 7.5 millones no fueron por los informes, yo cobré 60.000 euros. El español accede a la declaración ante la jueza del caso Negreira de Javier Enríquez que incrimina de corrupción al club y al ex vicepresidente del CTA. Llamativo es esto, que esto fue como el bombazo que ha soltado el día de hoy el tema de las declaraciones de Bartomeu, del otro que era presidente y ahora del hijo de Negreira. No es que me parece increíble, yo no sé si esto va a terminar en nada o no, pero es que ya yo tengo clarísimo lo que es esta gente en general, chicos. Vamos a colocarles este clip de Ferreras, que es otro de esos personajes a los que hay que darle voz en este tipo de cosas porque es maravilloso. 11-23, durante casi 20 años, el vicepresidente de los árbitros de la Liga de España ha cobrado del Fútbol Club Barcelona 9 millones de euros. 9 millones de euros durante casi 20 años. Es la manera de financiar el índice corruptor. Ahora tienen el frame corruptor. ¿Saben qué ha pasado después de todos estos años? Nada. 11-23, luego... Es que es increíble, de verdad. Y mira, este clip de Ferreras está mucho más largo. Les recomiendo que vayan a Twitter. Yo lo he reposteado para que vayan a verlo porque es maravilloso, muchachos. Quiero que veamos dos imágenes de Laporta. Porque bueno, cuando pasó lo de los informes, que fue como la escapada que tuvieron en su momento, se intentó justificar a través de estos supuestos informes esa cantidad de dinero, ¿no? Y recordemos esta imagen, que es clarísima. Y recuerden que en esas cajas, el día que hizo aquel papelón, él dijo que iba a salir y que esto lo iba a presentar ante los jueces, que no sé qué, para poder demostrar que esto era cierto y que nunca aparecieron, por supuesto, porque según mucha gente, estas cajas estuvieron vacías. De hecho, creo que abrió una sola y sacó un par de hojas de ahí y ya eso fue básicamente la supuesta explicación que nos quiso dar Joan Laporta, pero no conforme con eso y prohibido, por supuesto, olvidar ese papelón. En esos días aproximadamente, una de las cosas que dijo este hombre fue esto, y no quiero dejarlo pasar por alto porque, repito, prohibido olvidar, y espero que este hombre acabe como se merece. Home, això de que em sembla bé o malament, en aquells moments, doncs, la veritat és que jo personalment no els conec, en aquests senyors, no? Però que jo el que sé és de que, bàsicament, el qui portava la relació amb el Barça era el fill, que deien que era molt bon professional. L'empresa era del pare. Bueno, això... Només on facturaven. Sí, les empreses eren del pare i els serveis els donava el fill perquè també estava vinculat a les empreses. No sé si era apoderat o era administrador, no ho sé. I vostè, president, té alguna idea de per què es va deixar de pagar a Negreira en l'època de Bartomeu just quan va deixar de ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres? Això jo ja no ho sé. Es que es maravilloso, de verdad. Yo no sé cuando Laporta tenga que ir a presentarse ante un juez, ante una cuestión de esta, si va a poder decir la verdad. Debería, ¿no? O sea, se supone que una persona ante el juez debería salir a decir la verdad, pero de que nos están viendo la cara de idiotas, no la están viendo. O sea, por lo menos nos intentan ver la cara de idiotas. Obviamente el que se coma este cuento es porque es demasiado tonto o muy incrédulo, muy del Barça, que creo que son válidas las tres.
Pero es que esto ya no se lo cree absolutamente nadie, esas palabras de Laporta, y es que lo que ha hecho el hijo de Negreira hoy es desmentir absolutamente esa teoría de los informes, ¿no? Vamos a cerrar con esto de Iñaki Angulo, que repito, puede que a día de hoy te caiga peor, mal o peor, pero en este tipo de situaciones creo que es una de las pocas personas que ha ido con este tipo de altavoz o con este nivel de altavoz, que ha ido directamente a hacer este tipo de cosas. Fijaos la basura de Marca, la portada digital que tiene. El juez abre juicio contra Asensio y otros 3 jugadores. Xabi Alonso lanza el primer aviso, el fan del Liverpool, y de lo del caso Negreira, lo que lleva en su portada no es que el hijo haya dicho que no había informes, no es ni siquiera que el hijo haya dicho, lo llevaban en un momento, igual les ha parecido hasta demasiado, no es que el hijo haya dicho que le parece poco ético, no es absolutamente nada de eso, es que Bartomeu ha dicho, hoy se han anulado muchas teorías. Y fijaos la basura absoluta que es el Marca de Juan Ignacio Gallardo. Juan Ignacio Gallardo es otro que me gustaría que algún día acabara en el banquillo, también por un motivo u otro. Estamos hablando que le están abriendo con una noticia de tribunales, ¿vale? Una noticia de tribunales que no tiene nada que ver con el fútbol, porque lo que hayan hecho o no hayan hecho el señor Asensio y los otros 3 exjugadores no tiene absolutamente nada que ver con la integridad de un deporte que se jacta mucho Tebas de ello, representa creo que el 2% del PIB español. Es una cosa que supuestamente han hecho 4 personas en su vida privada, que será más o menos reprobable. Están abriendo con tribunales el día en el que, aparte, es que va a haber juicio, no es que hayan ido a testificar hoy Asensio y compañía. Están abriendo con tribunales un día en el cual 2 expresidentes de la era más brillante del Fútbol Club Barcelona y el hijo del vicepresidente de los árbitros, al cual pagaba al Barça, han declarado. No es que hayan abierto juicio, es que han declarado, porque lo siguiente ya de hecho es que se abra ese juicio. Fijaos la basura del Marca, dónde lo está llevando. Medio absolutamente comprado, el de Juan Ignacio Gallardo, por el Barcelona, por Gilmarín y por la Liga. Eso es la Marca, un periódico que, por cierto, y que mamen, ya no está ni entre los 10 digitales más leídos de España. Esa basura es la Marca de Juan Ignacio Gallardo, con alguna contada excepción, basura de periodismo que hacen, y sobre todo por el poco compromiso con la ética, con el honor, con la verdad y con la dignidad que tienen. El diario AS, insisto, el día del juicio están con Mastantuono, del Barça no se acuerda nadie, su impacto tal, no sé qué, algo, una pera que se han montado entre 3, que no tienen culpa de esto ninguna, de los 3 redactores, tal. El juez abre juicio oral y aquí a la vez Bartomeu enciende una mecha en el caso Negreira. Juan Jiménez. Esa es el titular, es ese. O sea, para que veáis los medios de desinformación cómo están tratando eso. O sea, es absolutamente, ya digo, vomitivo. Es que es maravilloso. Por ahí también vi un tuit de este mismo hombre llamándoles directamente y etiquetándoles en Twitter. Voy a ver si lo consigo por aquí muy rápidamente antes de cerrar. Les ha llamado directamente eso: corruptos, mafiosos, compra árbitros, y me parece que es exactamente lo que se merecen, chicos, por absolutamente todas las cosas que nos han hecho tragar de una manera absolutamente vomitiva. Y bueno, una de las cosas que son aquí para tomar en cuenta, muchachos, es eso: cómo nos han robado la ilusión durante tantos años, la ilusión, todas las cosas que han ido sucediendo. Y lo voy a colocar aquí, es que se me ha perdido. Aquí está el tweet. No era tan difícil conseguirlo. Corruptos, criminales, compra árbitros, Fútbol Club Barcelona, España. Pero bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Es absolutamente increíble, y este tipo de cosas, a este hombre, pese a muchas cosas por las que no estamos de acuerdo a día de hoy, hay que reconocérselas directamente, ¿no? Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí, esperando que lo hayan disfrutado este video. Sus opiniones, por supuesto, en los comentarios, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid, y chao, 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 chao.